Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio con la ayudantía. Disculpen que la haya adelantado una media hora, pero es que tengo lección y quiero desocuparme temprano para poder estudiar. Bien, entonces, ya les comparto pantalla. Vamos a ver lo último acerca de ácidos y bases, porque ya el día miércoles sería la última ayudantía sobre, bueno, de todo el semestre. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que faltaba por ver es esta parte de efecto del ion común y también la parte de sistemas amortiguadores, ¿ya? Entonces, sé que algunos ya han visto esta parte, pero igual se relaciona lo del efecto del ion común con amortiguadores, así que por si tienen alguna pregunta, para que puedan resolverla ahora en la ayudantía. Ya, entonces primero, ¿qué es esto del efecto del ion común? Bien, bueno, en sí, la teoría es la siguiente, que si un electrolito débil con un electrolito fuerte contienen un ion común en disolución, generalmente el electrolito débil se ioniza menos que cuando está en la disolución. Esto se conoce como el efecto del ion común. En otras palabras, algo más sencillo es que nosotros vamos a tener dos tipos, ya sea de soluciones, ¿ya? Una que contengamos tal vez un ácido débil o una base débil y en el otro lado que tengamos ya sea una sal o, sí, una sal o puede ser un ácido fuerte o una base fuerte. Y lo que va a pasar es que esa sal se va a ionizar por completo, como es el caso aquí del acetato de sodio y por ejemplo acá tenemos la ionización del ácido acético. Como es un ácido débil, entonces por eso está aquí en doble sentido. ¿Y en qué se disocia? En el ion hidronio y también en lo que es el ion acetato. ¿Ya? Pero en cambio para el acetato de sodio, entonces sería que se disocia en la parte positiva y en la parte negativa. Y la parte del ion común es ver aquello que tengan en común. Y por lo general es que suele ser que tengamos, que lo tengamos en el producto, lo que sea igual, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho esas reacciones, ¿verdad? Vamos a tener una concentración inicial. Por ejemplo, aquí de esta sal que vamos aquí, ¿qué va a pasar? Como es una sal fuerte, o bueno, es una sal que se disocia en su parte positiva y negativa, y esta es una reacción o sea, que solamente va en un sentido, ¿ya? La concentración que yo tenga aquí de la sal va a ser la misma que tengan los productos, pero eso no va a ser lo mismo, ya sea para el ácido débil o la base débil, porque recuerden que ahí cumple con las condiciones de equilibrio, ¿ya? Entonces, aquí he puesto esto del equilibrio se desplaza hacia la izquierda, pero en sí el efecto del ion común es que nosotros veamos que eh, esta parte que les puse aquí, que en particular es cierto que cuando el ion común se encuentra del lado de los productos y el electrolito débil del lado de los reactivos, en el equilibrio químico considerado. Igual ya lo vamos a ver ahorita en un ejercicio, pero quiero que tomen en cuenta que es bueno y yo les recomiendo que ustedes generen lo que son esas dos reacciones de las soluciones que están presentes en el ejercicio, ¿ok? Para que se den cuenta de cómo está funcionando, ¿ya? Y bueno, ahí viene también la parte de soluciones amortiguadoras, que son, que bueno, se conocen con otros nombres, ya sean como reguladoras o los buffers, y son elaborados a partir de un ácido o puede ser una base débil y una sal de dicha sustancia. Entonces, está bastante relacionado con el efecto del ion común porque a partir de las soluciones amortiguadoras vamos a darnos cuenta que tienen un ion común esas dos cosas, ya sea el ácido o base débil y la sal que participa. Otra característica de estos buffers es que resisten a cambios drásticos en su pH cuando se agregan ácidos o bases fuertes en pequeñas cantidades. O sea, eso quiere decir que el pH no, digamos que cuando nosotros hacemos la tabla ICE nos da un valor de pH de 3, pero no quiere decir que el pH va a aumentar, yo que sé, un pH de 11, ¿no? Sino que va a aumentar de a poco, dependiendo de la cantidad que nosotros estemos agregando, que por lo general son cantidades pequeñas. También se pueden preparar soluciones amortiguadoras prácticamente a cualquier tipo de pH. Y bueno, por aquí les traje un ejemplo. Aquí está este ácido débil que se está disociando, parte positiva, la parte negativa. ¿Cómo se saca la constante de acidez? Ya lo sabemos, la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Recuerden que esto es en equilibrio. Aquí también, si ustedes quieren despejar y hallar la concentración que es de los iones hidronio, bueno, conociendo la constante de acidez y estas concentraciones de equilibrio, se puede hallar. También se puede hallar la razón de las concentraciones del par conjugado, netamente dividiendo lo que es la concentración del ácido inicial dividido para la concentración
de los productos, la parte negativa que sea ionizada. Y bueno, aquí hay un ejemplo también de las soluciones amortiguadoras cuando se agrega una base, que quiere decir eso, que bueno, estamos agregando un reactivo, entonces aquí tenemos el ion oxidrilo, y cuando dice que agregamos un ácido, es que en realidad colocamos, recuerden que puede ser un ácido fuerte, una base fuerte, entonces por eso no es que se coloca, yo qué sé, digamos que tengamos el ácido clorhídrico, no colocamos el ion cloruro porque no participa, lo que nos interesa es ese ion hidrógeno. Lo mismo para lo que es la base conjugada, perdón, para la base agregada. Ya, aquí tenemos qué sucede netamente con una disolución amortiguadora, qué pasa cuando agregamos ya sea oxidrilos o qué pasa cuando agregamos un ácido fuerte. ¿Qué pasa? Bueno, si agregamos una base fuerte, la presencia de este ácido, el ácido fluorhídrico, contrarresta la adición de la base, aunque es pequeño el incremento en el pH. Y en cambio, si estamos agregando un ácido, la presencia del ion fluoruro contrarresta la adición del ácido y es pequeña esa disminución del pH. Igual esto lo pueden ustedes ver más a fondo con las diapositivas. Lo que me interesa es esta ecuación que está aquí. Ya. Que cuando nosotros tengamos esas soluciones amortiguadoras, podemos hacerlo de dos formas. Allá, ¿en qué página del libro? Eso está en el capítulo 17, por si acaso, que no lo encuentran en el 16, porque ahí está como parte de ácidos y bases, pero en el capítulo 17, ahí es que ven aspectos adicionales del equilibrio acuoso. Entonces ahí está esta parte de amortiguadores y está la parte del ion común. Ahí pueden encontrar más ejercicios. Ujú. Ya, entonces, como les decía, para resolver ejercicios de soluciones amortiguadoras podemos realizarla de dos formas. La primera es con la tabla ICE, que ya la hemos manejado bastante, y la otra forma es aplicando esta ecuación, que esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que, bueno, parte de aquí, ¿no? Pero en sí es esta ecuación que está aquí abajo, que es igual, el pH es igual al pKa más el logaritmo en base 10 de la base dividido para el ácido. Pero no siempre se puede aplicar esta ecuación, porque bueno, aquí nomás tendríamos que reemplazar todos los valores, ¿ya? Solamente sería reemplazar y ya directamente hallamos ese pH de la solución amortiguadora, pero como les digo, no es que siempre se pueda hallar, perdón, no es que siempre se pueda utilizar, la podemos utilizar siempre y cuando las concentraciones de todas las especies que participan en la reacción sean razonablemente altas. ¿Y qué significa que sean razonablemente altas? Que sean un valor de concentración mayor o igual a 0.1 molar. Por eso es que a veces sí, la pueden utilizar dependiendo del valor de concentración y otras veces no, porque a veces suelen tener valores de concentraciones más pequeñas y entonces ahí se tiene que utilizar lo que es la tabla ICE, ¿ya? Entonces pueden tomarle igual foto a esa ecuación que está ahí, la vamos a utilizar ya mismo, para que vean que igual, ya sea que utilicemos esta ecuación o utilicemos la tabla ICE, nos va a dar el mismo valor de pH en este caso. Ah, y otra cosa, si es que no han utilizado esto de pKa, por si acaso, el pKa o ya sea pKb, se calcula de la siguiente manera. El pKa es simplemente que a partir de lo que es la constante de acidez, nosotros lo podemos calcular. Denme un segundito. Ya, entonces déjenme ver. Hay uno, sí, también hay otra, exacto, sí. Esta es para sacar el pH y hay otra para sacar el pOH, que ahí utilizamos el pKb. Entonces, digamos que el problema les da el pKa, yo qué sé, me invento que es de 4.5, ¿ya? Y usted quiere hallar lo que es el valor de la constante de acidez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, coloca base 10 y eleva a menos el valor del pKa. Eso es en el caso que es el valor de eso, ¿ya? El valor de la constante de acidez. Asimismo para el pKb. Si el problema le da pKb, entonces y usted quiere constante de basicidad, lo que hace es
poner esta base 10 y elevarlo a menos el valor del pKb. Ya les doy la otra ecuación que relaciona con pOH, que también la pueden utilizar. Ok, aquí por si acaso, esto que dice base y abajo dice ácido, esta base no es, o sea, que veamos ahí la base en el ejercicio, sino que es la base conjugada, por si acaso. Es la concentración de la base conjugada y abajo es la concentración del ácido, ¿ya? Y digamos que nosotros tengamos que querramos hallar el pOH a partir del pKb, entonces sería pOH es igual al pKb más el logaritmo en base 10 de la concentración del ácido conjugado, porque ahora estamos trabajando con una base, entonces dividido para la concentración de la base. Igual esto ya lo vamos a aplicar en ejercicios para que vean si se trata de concentración en equilibrio o no, concentración inicial. Ya, y si en cambio tengo el valor de la constante de acidez y quiero pKa, bueno, entonces sería constante, digamos, la constante de acidez es, yo qué sé, 4 por 10 a la menos 3, entonces si quiero el valor de pKa, sería menos el logaritmo de la constante de acidez, ¿ok? Es como lo de pH, ¿ya? Entonces ahí está. Anoten entonces esta ecuación que también les puede servir para algún problema. Eso sería entonces la parte de teoría, ahora sí culminando lo que es ácidos y bases. ¿Ya? Ya de aquí vamos a ver ejercicios, que sé que pueden tener más dudas con este tema, pero espero poder aclarar. Ok, bien, déjenme borrar por aquí y vamos a ver, ya les comparto pantalla, esto creo que era este. Ya. Bien, entonces vamos a empezar con un ejercicio directamente de soluciones amortiguadoras porque vamos a practicar aquí las dos cosas, ion común y amortiguadores o buffers, si es que ven aquí los nombres. Ya, entonces presten bastante atención en esta parte. Aquí nos dice cuál es el pH de una solución buffer que contiene 0.085 molar de ácido nitroso y nos da también la constante de acidez del ácido nitroso que es 4.5 por 10 a la menos 4. Se ha ido el 4 acá abajo, pero ya lo pongo ahí ya. Y 0.10 molar de nitrito de potasio. El ejercicio mismo nos pide que desarrollemos cada una de las reacciones ácido-base, identifiquemos el ion común y que obtengamos lo solicitado, es decir, el pH de la solución BOF. Entonces, lo primero que usted va a hacer, aún así el ejercicio no se lo indique, es que tiene que hacer las reacciones, ¿ok? Entonces, ¿quién está participando en su reacción? Primero, que nos está diciendo que tenemos el ácido nitroso. Bueno, entonces el ácido nitroso justamente ya lo da el ejercicio. Recuerden que eso está en estado acuoso. Entonces, el ácido nitroso es un ácido débil, ¿ya? Es un ácido débil también. ¿Cómo sé que es un ácido débil? Bueno, el ejercicio me está dando la constante de acidez de ese ácido. Entonces, sí o sí es un ácido débil, ¿ya? Recuerde que esos ácidos débiles o bases débiles reaccionan con agua, ¿verdad? Si usted no lo pone, no pasa nada, porque el agua, como está en estado líquido, entonces no va a interferir en nada en la reacción. Igual lo pongo solamente para que lo vea de manera completa, ¿ya? Entonces, recuerde, este es su ácido, esta es su base. Entonces le pregunto, ¿cuál sería la base conjugada de ese ácido débil que usted tiene aquí? ¿Cuál sería la base conjugada del ácido nitroso? Ahí para que lo escriban en el chat. Recuerden cuál era la característica de los ácidos, ¿verdad? Tenemos el hidrógeno, tenemos esa parte negativa. Exacto. Entonces, tenemos que quitarle hidrógenos para que se convierta en la base conjugada. Entonces, solamente tiene un hidrógeno, se lo quitamos y como estamos quitando, entonces adquiere esa carga negativa. No se olviden de ponerlo. Esto está en estado acuoso, más
Y el agua, entonces se convierte en los iones hidronios, lo puede dejar escrito como H+, ¿ya? Esto está en estado acuoso. Esa es su primera reacción, ¿verdad? Y aparte, el ejercicio le dice que usted tiene esta concentración de 0.085 molar. Usted no puede decir que esta misma concentración la tiene aquí para el ion nitrato y para el ion hidronio. No puede decir eso, ¿por qué? Porque se trata de un ácido débil, ¿ok? Entonces, solamente esa sería su concentración inicial para ese ácido, ¿ya? Ahora, vamos a armar la otra reacción. ¿Cuál sería la otra reacción? La del nitrito de potasio, ¿ok? Entonces, nitrito de potasio está ahí, KNO2. Esto se encuentra en estado sólido porque es una sal. Y como es una sal, ¿ok? Solamente se va a disociar en un solo sentido, ¿ok? Entonces, solamente es una flechita. ¿Y en qué se disocia? Bueno, se disocia en la parte positiva, el ion potasio, se encuentra en estado acuoso, y se disocia también en lo que es el ion nitrato. Entonces, siempre recuerde, una sal se disocia en su parte positiva y en su parte negativa, ¿ok? De ahí, ¿qué otro dato teníamos? Bueno, que el nitrito de potasio tiene esta concentración, 0.10 molar. Ok, 0.10 molar. Y como esto sí se trata de un electrolito fuerte, que es el caso de esta sal, sí puedo decir que esa concentración de la sal la tienen cada uno de sus iones. La tiene tanto el potasio como la tiene el ion nitrato. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Me avisan ya. Entonces, eso es lo primero. Ya usted desarrolló las reacciones ácido-base. Su primera reacción con el ácido nitroso, el agua, y su otra reacción con la sal. Ahora, lo siguiente es identificar cuál es el ion común. ¿Cuál es el ion común? Bueno, algo que se parezca, ¿no? En las dos reacciones. ¿Y qué es lo que se parece? Justamente esto que tenemos aquí en los productos, este ion. Entonces, ese va a decir usted qué es el ion común en su reacción. Lo puede poner ahí, el ion común es el nitrato, ¿ya? Entonces, de eso se trata el efecto del ion común, que algo se parezca, ¿no? Y también la solución buffer, que está incluido en la parte del ion común, ¿ya? Ahora, usted tiene que determinar cuál es el pH de esa solución, pero usted tiene dos reacciones. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Con cuál reacción trabajar? ¿Con la reacción 1 o con la reacción 2? Usted siempre va a trabajar con la reacción donde intervenga el ácido débil o la base débil, ¿ya? Entonces usted tampoco, no puede trabajar con esta reacción porque miren, o sea, está trabajando con una sal. Tiene que sí o sí trabajar donde se encuentre, como les mencionaba, el ácido o la base débil. Entonces vamos a trabajar con la reacción número 1, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, voy a escribirla de nuevo. El ácido nítrico, ¿verdad? En estado acuoso. Ya no voy a poner el agua, no porque no porque no la quiera poner, sino que igual es para ahorrarme también eso de escribir. Tenemos el ácido nítrico, perdón, el ion nitrato, y acá tenemos el ion hidrógeno. Listo. Ahora, como nosotros tenemos que determinar lo que es el valor del pH, ¿verdad? Tenemos dos opciones. O lo hacemos por la tabla ICE o lo hacemos con la ecuación de Henderson. Para poder, tomar esa decisión por cuál camino me voy, tengo que darme cuenta de los valores de concentración, ¿verdad? Eso también era uno de los factores importantes que yo le mencionaba. ¿Qué decía? La ecuación de Henderson, usted puede utilizarla siempre y cuando todas las especies tengan una concentración mayor o igual a 0.1 molar, ¿ok? Es una concentración un poco elevada, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que en este caso no podemos usarla porque tenemos una concentración del ácido nitroso de 0.085 molar. Así que para este ejercicio no la vamos a usar, no la vamos a utilizar, así que vamos a emplear lo que es la tabla ICE en este momento. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a llenar entonces la parte de concentración inicial. ¿Tenemos la concentración inicial del ácido? Sí, es 0.085 molar, ¿verdad? No hay concentración inicial de iones hidróneo, ¿verdad? El problema no lo menciona por ningún lado, así que es 0. ¿Cuánto va a ser la concentración inicial de nuestro ion nitrato? Bueno, si ustedes dicen, bueno, la primera reacción no tiene concentración, pero eso es falso. ¿Por qué?
Porque como nosotros estamos empleando lo del ion común, ¿verdad? ¿Qué pasó en la segunda reacción? Nosotros veíamos que había una concentración de 0,10 molar. Y como estamos aplicando el concepto del ion común, entonces esta misma concentración que la tiene en la reacción 2, la tiene en la reacción 1, ¿ok? Eso es por el efecto del ion común. Por lo tanto, la concentración inicial del nitrato va a ser 0,1 molar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que en ejercicios pasados, por lo general, era que en los productos no teníamos concentración inicial. Entonces, en este caso, y bueno, más adelante, si es que seguimos viendo reacciones con ion común, es que tengamos concentración, ya sea de una de las dos especies, o quién sabe, de las dos a la vez. ¿Ya? Ahora, lo siguiente es ver lo que sucede en el cambio y, bueno, ahí determinar las concentraciones en equilibrio. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí para el cambio sería menos X y X, así, aquí sí por lo general es que sean los reactivos que se disminuyen. Menos X, aquí tenemos 0,1 más X y X. Así, 0,085, ya, gracias, sí le cambio el valor. Sí, aquí es 0,085. Ok, ya, entonces ahí ya tenemos lista la tabla ICE, ¿verdad? Entonces, lo último que nos quedaría por hacer es determinar entonces el valor del pH, ¿no? ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, primero a través de la constante de acidez, que eso también es una de las cosas que me dice cuál reacción es la que podemos emplear, porque si utilizábamos la segunda, ¿dónde aplicábamos lo de la constante de acidez? Si no teníamos ningún ácido débil, ¿ya? Entonces recuerde usted que la constante de acidez es 4,5 por 10 a la menos 4. Entonces reemplaza 4,5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Eso es su constante. Eso va a estar multiplicado, bueno, igual aquí, multiplicado por la concentración de los productos en el equilibrio, ¿verdad? Sería X multiplicado por 0,1 más X. Y acá lo dividimos para 0,085 menos X. ¿Ya? Bien, entonces aquí nos tocaría resolver esta ecuación, ¿ya? Aquí lo que ustedes pueden hacer para este caso de soluciones buffers, lo que pasa es que estas X, una que se está sumando y la otra que se está restando, que eso es lo que vamos a tener por lo general en estos ejercicios, es que nosotros podemos asumir que son bien pequeñas y que tienden a cero, ¿ok? Igualmente, si quieren determinar el porcentaje de ionización, se puede hacer para verificar que esa asunción es correcta, ¿ya? Pero por lo general se lo hace en la mayoría de los casos y sí, la asunción es correcta porque cuando se adiciona una solución buffer, en este caso ese ácido o esta base débil, como decía la teoría, el pH no es que se eleva por los cielos, no es que se eleva tanto, sino que en pequeñas cantidades, ¿ya? Entonces, bueno, ahí determinemos el valor de X, ¿ya? Que sería 4,5. Ah, no, perdón. Sí, está bien. Sí, 4,5 por 10 a la menos 4. Esto se multiplica por 0,085 y lo dividimos para el 0,1. Ok, y aquí el valor de X nos da un valor de 3,825 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Ese sería nuestro valor. E igual, si ustedes, como les decía, si quieren determinar el porcentaje de ionización para verificar que esa asunción es válida, recuerden que se determina a partir de la concentración de hidrógenos en el equilibrio dividido para la concentración del ácido inicial, ¿verdad? Y bueno, eso lo multiplican por 100.
Aquí sería la concentración que acabamos de hallar, 3.825 por 10 a la menos 4, y lo dividimos para la concentración inicial del ácido, que era 0.085. Esto se multiplica por 100 y les daría entonces el porcentaje de ionización, que debe darles un valor pequeño. Ya, entonces aquí este valor es 0.45 y por eso es correcta esa asunción que nosotros realizamos para hallar el valor de X. Ya leo sus preguntas. ¿Me podría explicar por qué tiende a X perdón, por qué tiende a cero la X de los productos, porfa? Ya, tiendo a cero estos valores de X, las que se están sumando y la que se está restando, solamente esas, porque la que está aquí no la tiendo a cero. Porque en sí es como que en esta parte se está añadiendo ya sea una base fuerte o un ácido fuerte y como les decía, no es que el efecto no es que es de golpe, no es que vamos a cambiar mucho lo que es el valor del pH o ya sea el valor del pOH, sino que se va a aumentar en un poquito, la verdad, ¿ya? Entonces, por eso el efecto es casi que nada en una solución. Por eso, si se dan cuenta, el porcentaje de ionización es bien pequeñito, porque casi que no ocurre nada en esto, ¿ya? Entonces, por eso, para este tipo de problemas, ustedes sí pueden hacer que esas X, esas que se están sumando o restando, tiendan a cero. E igual, si quieren comprobar, pueden determinar el porcentaje de ionización, ¿ya? Y la otra, entonces, solo podemos usar la ecuación de Henderson cuando las concentraciones sean menores a 0.1. Exacto. Ujú. Cuando sean menores a 0.1. No, perdón, a ver, cuando sean mayores. Cuando sean mayores a 0.1. Mayores o iguales a 0.1. Porque si hubiese sido menores, aquí se lo hubiésemos podido aplicar. ¿Ya? Ecuación de Henderson, mayores o iguales a 0.1. ¿Ya? Eso es molaridad. Y no nos pedía concentración, sino que pide pH. ¿Ya? Entonces usted solamente aquí pone pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno? Esta. 3.825 por 10 a la menos 4. Y ahí obtiene el valor del pH y esa sería su respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces? Ese es el mecanismo entonces para los problemas. 3.42. Ahora, si usted quiere darse cuenta cómo es que influye la adición de ese electrolito fuerte, haga primero lo que es la reacción para el ácido nitroso, pero aún no coloque esta concentración de 0.1. O sea, tome como que sea cero. Entonces, al momento de que usted hace la tabla ICE y demás, recuerde, aquí es cero, entonces ahí le quedaría diferente. Sería x al cuadrado dividido para 0.085 menos x. Le va a arrojar dos valores de x la calculadora, o ya sea que lo haga por despreciando eh, un valor de x, ya entonces ahí hace lo que es el porcentaje de ionización, obtiene el valor del pH y se va a dar cuenta que esto no aumentó mucho, o sea, se aumentó yo que se va a ser en decimales. ¿Cómo sé cuándo debo usar pH y cuándo pOH? Dependiendo del problema, o sea, si estamos trabajando con un ácido débil o con una base débil. En este caso, como era un problema de ácido débil y también teníamos constante de acidez, que eso es lo que nos indica que se está tratando de un ácido débil, entonces yo sé, ok, si es un ácido, directamente puedo sacar el valor del pH, pero si es una base, no puedo sacar el pH directo, tengo que sacar el pOH primero. Entonces, todo está en identificar la sustancia de qué se trata. Pero muchas veces el problema nos da pistas. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, o bueno, si es que la hay, vamos a seguir resolviendo sus dudas en los otros ejercicios, ¿ya? Pero igual, me avisan cualquier cosa. Vamos a ver acá.
Entonces aquí, bueno, este problema que les traje es para ver esto, qué sucede cuando se trabaja sin un buffer y cuando se trabaja con el buffer, ¿ya? Aquí les menciono el ejercicio, el literal A. ¿Cuál es el pH de un vinagre que se conoce que tiene 0,056 gramos de ácido acético? Aquí está la fórmula, disuelto en 50 mililitros de solución. La constante de disociación para este ácido es constante de acidez, estas 1,8 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces el problema mismo me está diciendo que se trata de un ácido. Bueno, pues mismo por el nombre uno se da cuenta. Y el Ka, ¿ya? Entonces, lo primero que usted puede hacer es llevar esos gramos y, bueno, relacionar lo que son los gramos con el volumen, ¿verdad? Porque usted puede sacar la molaridad a partir de esos datos. Entonces sería 0,056 gramos del ácido acético, que ahí está la fórmula, y eso lo llevamos a moles. Un mol de ese ácido, que voy a poner ácido acético, ¿cuántos gramos tiene? Entonces saque lo que es la masa molar del ácido. Recuerde carbono 12, oxígeno 16, hidrógeno 1. Ya, la masa es 60 por si acaso. 60 gramos. Entonces aquí se simplifican las masas, ¿ya? Aquí nos va a quedar moles. Si quiere lo puede hacer directamente, no pasa nada. Esto es 9,33 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Moles. Y lo divide para el volumen. Recuerde que hago esto porque necesito el valor de concentración después para poder llenar lo que es la tabla ICE, ¿no? El volumen tiene que estar, el volumen tiene que estar en litros, ¿verdad? Así que ahí debería dividirlo para 1000, el volumen, ¿ya? Es 0,05 litros. Y con esto tendríamos ya la concentración inicial del ácido acético en la solución, la cual es 0,02. Lo voy a trabajar con 2 decimales. Listo. Una vez que usted tiene eso, va a plantear lo que es la reacción, ¿verdad? Va a partir entonces de su ácido acético. HC2, H3O2, ¿ya? Eso está en estado acuoso. Recuerde que esto reacciona con agua, ¿ya? Si tengo una concentración de 0,05, ¿puedo usar Henderson? No, porque la concentración tiene que ser mayor o igual a 0,1. Mayor o igual a 0,1 molar. 0,10, 0,1000, lo que sea, pero es 0,1. ¿Ya? Bien, entonces aquí recuerda que puede ponerle que reacciona con agua o no, directamente aquí la doble flecha, ¿ya? Y acá lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sería la base conjugada de nuestro ácido y aquí tendríamos el ion hidrógeno, ¿ya? Entonces recuerde que siempre se disocian en ese sentido. Ah, los 60 gramos, ¿de dónde salían? Los 60 gramos. Ah, ya, es la masa molar del ácido acético. La masa molar del ácido acético. Entonces recuerde que aquí multiplica 12 por 2, más 16 por 2, más los 4 de los hidrógenos, y ya, le da el 60. Ok. De ahí, entonces, armamos tabla ICE, ¿ya? Y vamos llenando con los datos que tenemos. ¿Qué único dato tenemos aquí? ¿Cuál es el único dato? Es la concentración inicial del ácido, en la cual es 0,02. De los iones no tenemos nada porque recuerden que aquí solamente, o sea, no nos están diciendo que tenemos un buffer, sino que simplemente esa reacción, ¿ok? La del ácido acético. Entonces sería 0 y 0, ¿ya? Esto disminuye y por acá tiene que aumentar. Le quedaría 0,02 menos X, X y X, ¿verdad? De ahí entonces vamos a hallar esa concentración en el equilibrio de las sustancias, ¿ya? A partir de la constante de acidez, la cual es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Esto a qué va a ser igual? A la concentración de los productos. X al cuadrado dividido para 0,02 menos X. Aquí usted lo puede hacer como prefiera, si quiere con la cuadrática o asumiendo que esta X es pequeña, pero recuerde, si asume eso, tiene que hallar el porcentaje de ionización, ¿ok? Entonces me avisan cuánto les da, también lo voy a hacer por aquí.
Bien, yo la hice sacando las dos raíces y a mí me dio x1 y x2 los siguientes valores. X1, 5,91 por 10 a la menos 4 y el otro menos 6,09 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué valor debemos tomar? Sería el valor 1, ¿verdad? Porque la otra es un valor negativo, así que eso no estaría bien. Ya. Si lo hicieron sacando raíz, creo que les da un valor de 6 por 10 a la menos 4, que tendrían que comprobar, ¿verdad? Que me parece que sí, sí es apropiado. Sí, da un valor de porcentaje de ionización de 3, así que sí está bien. Igual si se dan cuenta, este 5,91 lo podemos redondear a 6, ¿ya? Bien, entonces esa sería nuestra concentración y a partir de eso es que podemos determinar el valor del pH. Entonces sería menos logaritmo de 5,91 por 10 a la menos 4. Determinamos nuestro valor de pH, ¿verdad? Entonces recuerden que eso es antes de que nosotros tengamos esa solución amortiguadora, que es lo que vamos a ver en el literal B. ¿Qué sucede? Nos da un valor de 3,23, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esto igual lo habíamos visto en las clases pasadas, ¿verdad? Relacionando un ácido débil para sacar ya sea esa concentración en equilibrio o determinando el valor del pH. Bien, ahora veamos qué nos dice el literal B. El literal B nos dice, si por descuido se mezcló una solución 0,01 molar de acetato de sodio con la solución anterior, nos preguntan, ¿cambiará el pH? Y nos pide justificar la respuesta. ¿Cómo la vamos a justificar? A partir de que nosotros creemos esa solución, bueno, primero esas reacciones, veamos el efecto del ion común y también veamos que se está formando un amortiguador. Entonces, ¿quién sería nuestro electrolito fuerte ahora? Sería el acetato de sodio. Entonces, voy a formar esa reacción aquí abajo. El acetato de sodio es NaC2H3O2. ¿Ok? Esto está en estado sólido, se disocia en un solo sentido y vamos a tener esto. El sodio más el ion acetato. ¿Ok? Dese cuenta que el problema mencionaba que ese acetato de sodio tenía una concentración de 0,01 molar, ¿verdad? Entonces, como se disocia en un solo sentido, recuerde que esto está en estado acuoso, los dos, ¿ya? Quiere decir que esa misma concentración la tienen sus iones, ¿ok? Listo. Entonces, qué nos podemos dar cuenta? Que sí, efectivamente existe el efecto del ion común, ¿verdad? Porque ¿cuál sería el ion acetato? Aquí está. Y también lo tenemos en la primera reacción, ¿verdad? Justo en la que ya trabajamos hace rato. Porque estamos trabajando a partir de la misma. Ese vinagre que se tenía se mezcló con acetato de sodio por error, ¿ya? Entonces, ¿con cuál reacción nosotros tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar con esta reacción que está aquí arriba, con la que ya habíamos trabajado de manera inicial. Solamente que ahora, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser el cambio? Bueno, es que ahora ya no tenemos una concentración de acetato de 0, sino que vamos a tener una concentración inicial de 0,01 molar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner la concentración inicial, 0,01 molar, y aquí también en el equilibrio va a cambiar el valor, ¿verdad? Sería 0,01 más X. Entonces, hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta. Pues, por si acaso, aquí estaba lo del efecto del ion común, por eso esta misma concentración para esta reacción es que se tiene acá al inicio, ¿ya? No es lo mismo que teníamos en la parte de arriba, ¿ok? De ahí, ¿cuál sería la constante de acidez que tenemos que utilizar? Sería la misma constante de acidez que la del ácido acético, ¿verdad? Porque seguimos trabajando con ese ácido. 1,8 por 10 a la menos 5. Las concentraciones en equilibrio van a cambiar. X multiplicado por 0,01 más X y esto dividido para 0,02 menos X, ¿verdad? Y aquí es donde usted puede despreciar
esos dos valores de X. ¿Ya? Puede hacer que tiendan a cero. Igual recuerde que puede hallar lo que es el porcentaje de ionización para más seguridad. ¿Ya? Y entonces, con eso, hallamos nuestro nuevo valor de concentración ahora que tenemos este buffer. Ok, esta concentración ahí me dio un valor de 3,6 por 10 a la menos 5 molar, ¿ya? E igual, si usted quiere comprobar, puede poner, para sacar el porcentaje de ionización, sería ese valor dividido para la concentración inicial del ácido, que es 0,02, ¿ok? Y ahí se va a dar cuenta que le da un valor de 0,18. Ok, bien, entonces con esa concentración que nosotros hemos hallado, ¿verdad? Ahora lo que podemos hacer es sacar el valor del pH y ver qué pasó, si es que aumentó o si es que se redujo el valor, ¿no? Entonces sería menos el logaritmo de 3,6 por 10 a la menos 5. Entonces, poniendo esto en la calculadora, esto es un valor de 4,44. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, el valor del pH, este sí cambió con respecto al anterior. Pero no es que cambió demasiado, solamente aumentó un poco, ¿ya? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con este ejercicio. Ok, bien, entonces vamos a ver otro. Ya.
Ahora sí, en este ejercicio vamos a aplicar lo que es la ecuación de Henderson, ¿ya? Para que vean aquí la diferencia, que van a darse cuenta que sale directo, igual lo van a querer aplicar siempre. Ya, entonces este ejercicio les pide determinar el pH de una disolución amortiguadora compuesta por el ácido láctico, que aquí está, y el lactato. Bueno, el ácido láctico tiene una concentración de 0,12 molar y el lactato de sodio tiene una concentración de 0,1 molar. Les da la constante de acidez del ácido láctico, la cual es 1,4 por 10 a la menos 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo usted sabe que sí puede aplicar la ecuación de Henderson? Porque recuerde que esa ecuación se aplica siempre y cuando las concentraciones de todas las especies sean mayores o iguales a 0,1 molar, ¿ya? O 0,10 si lo quiere ver así, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que la concentración del ácido láctico sí es 0,12 y la del lactato de sodio es 0,10, ¿ya? Pero antes de que usted aplique por aplicar lo que es la ecuación, tiene que identificar quién sería su base conjugada y quién sería su ácido conjugado, porque usted aún no lo ha identificado, tiene que hacerlo mediante la reacción. ¿Y a partir de cuál reacción? A partir de la reacción del ácido láctico, porque ahí es que usted va a tener el ácido conjugado y también, perdón, el ácido y su base conjugada. ¿Ya? En este caso, su ácido, aquí lo tiene, es HC3, H5O3. Esto se encuentra en estado acuoso y bueno, aquí le voy a poner el agua para que vean. Ese es el ácido que reacciona con el agua, que sería su base en doble sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la base conjugada de su ácido? Tiene que quitarle hidrógenos, ¿no? Entonces le quedaría C3, H5O3 menos en estado acuoso, más lo que es el ion hidróneo en estado acuoso, ¿ya? Ahora, lo siguiente que usted se tiene que dar cuenta es que, bueno, en la ecuación de Henderson tiene lo siguiente. Es el pH igual al pKa más el logaritmo de la concentración de su base conjugada, ¿ya? Su base conjugada dividido para la concentración de su ácido, ¿ok? Y usted se preguntará, ¿son concentraciones en equilibrio? ¿Son concentraciones iniciales? Son concentraciones iniciales, porque si reemplaza con concentraciones en equilibrio es como si estuviese haciendo la tabla ISO, ¿ya? Entonces, bueno, hay que determinar cuál sería la concentración de estos dos, el ácido y la base. Para el ácido, aquí está, es 0,12 molar, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo usted sabe cuál es su base conjugada si usted tiene el lactato del sodio? Bueno, es que aquí también, como yo le mencionaba, participa lo que es el efecto del ion común, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a verlo en la reacción. Sí, porque todo está relacionado, como les mencionaba. Entonces, vamos a poner esto aquí. Ya. Entonces, ¿cuál es la reacción para el lactato de sodio? Primero que el lactato de sodio es este, NaC3H5O3, está en estado sólido y se disocia en el sodio más el ion lactato, ¿verdad? Entonces, aquí usted se da cuenta, ok, el efecto del ion común, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es lo mismo que usted tiene por acá. Y dése cuenta que esa es la base conjugada de su ácido, del ácido láctico, ¿verdad? Entonces, esta concentración era 0,10 molar y como está aplicando lo del efecto del ion común, aquí abajo también la concentración es 0,10 molar. Perfecto, ya no tenemos ningún problema, podemos aplicar la ecuación para hallar entonces lo que es el valor del pH, ¿ya? Podemos hallar entonces lo que es el valor del pH con la ecuación. Entonces, ¿cómo lo aplica? Bueno, usted tiene la constante de acidez, que es 1,4 por 10 a la menos 4. Si quiere usted hallar el pKa, ¿cómo sería? Reemplace aquí, déjeme poner otro color, menos logaritmo de la constante de acidez. Si lo quiere hacer aparte, no pasa nada. Es 1,4 por 10 a la menos 4 más el logaritmo en base 10, aquí reemplaza su base conjugada, concentración era 0,10 molar y la del ácido es 0,12 molar, ¿ya? Y listo. Coloca todo eso en la calculadora y le va a dar el valor del pH.
Si usted quiere compararlo, si lo hace con la tabla ICE, ¿va a dar lo mismo? Sí, va a dar el mismo resultado. Ok, ese valor me dio un resultado de 3,77. ¿Ya? Entonces, ese sería el pH para esa solución amortiguadora. ¿Alguna pregunta entonces, chicos? Las concentraciones con las que trabajan aquí en esta ecuación son las concentraciones iniciales, porque, como les decía, si esperan hallar concentraciones en equilibrio, sería lo mismo como que estén realizando tabla ICE. ¿Ya? Sería lo mismo, porque al fin y al cabo estarán hallando concentración en equilibrio y luego pH y ya sería tabla ICE directamente, en lugar de hacer con esta ecuación. Entonces sí, son concentraciones iniciales. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Me preguntan, ¿cómo puedo saber que así es la reacción? Plantear la reacción me refiero. Ya. Este, para poder plantear la reacción, las reacciones, ustedes tienen primero que identificar si se trata, en primer lugar, de un ácido o de una base débil. ¿Cómo lo pueden identificar? A partir de los datos que les da el problema muchas veces o, como les decía, aprendiéndose lo que es la tabla de los ácidos fuertes y las bases fuertes. Por ejemplo, aquí el ácido láctico, bueno, ya tiene la palabra ácido, entonces me indica, ok, va a ser un ácido, pues va a ser un ácido, eso sí, no hay duda. Pero ahora la pregunta es, ¿será débil o fuerte? Si no me acuerdo, que está bien, puede pasar, el problema me está dando la constante de acidez del ácido láctico. Entonces, cada vez que a mí me den constante de acidez o constante de basicidad, es porque se trata de un ácido o una base débil. ¿Ok? Entonces, bueno, ya como reconocí que es un ácido débil, eh, también tengo que recordar que ese ácido o esa base débil reacciona con agua, que muchas veces no se pone porque el estado de agregación en el que está. A veces lo pongo, a veces no lo pongo, ¿ya? Entonces va la flechita en doble sentido y como sé que este es el ácido, ¿verdad? Tengo que del otro lado determinar cuál es la base conjugada y cuál es el ácido conjugado. Ya, entonces recuerde usted que el ácido está relacionado con la base conjugada, ¿verdad? Entonces le quita ahí hidrógeno, en este caso. Para el caso del ácido es quitarle hidrógeno, por eso aquí está el menos. Para el caso de la base, si quiero su ácido conjugado, tengo que aumentar la cantidad de hidrógenos, ¿verdad? Entonces, eso para la primera reacción. Igual si les cuesta un poco esto, yo les aconsejo que practiquen. En el libro hay bastantes de estos para identificar cuál es el ácido, la base conjugada, el ácido conjugado. Practiquen bastante esa parte porque, de verdad, les va a servir. Y la otra reacción, la que está aquí arriba, esa sí a veces les suele confundir y entiendo, ¿ya? Pero, ¿cómo se lo pueden aprender o cómo lo pueden relacionar? Bueno, primero planteando la reacción ya sea del ácido débil o de la base débil, ¿ya?
Porque aquí ustedes van a tener un ion y por lo general que ese ion que se forme, no el hidronio ni el ion oxidrilo, sino el otro ion, es el que va a ser el ion común para la otra reacción. Entonces, como decía aquí, lactato de sodio, bueno, eso viene del ion lactato y también del sodio, entonces sería la unión de esos dos, por eso es que ya los pongo aquí, ¿ya? Y eso se descompone en los iones que ya les mencionaba, y así es como pueden formular su reacción. En el caso de que se nublen por completo en el examen, que está bien, que puede pasar, no es necesario que usted lo formule. Póngale el nombre, póngale aquí. En lugar de ponerle aquí con los símbolos, ponga lactato de sodio. ¿Qué se va a disociar? Sodio. Bueno, ponga ion sodio y en el ion lactato. Y usted se va a dar cuenta que este ion lactato es lo que tiene aquí abajo. Y ya, no pasa nada. Bueno, yo no tengo problema y creo que no les harían problema en el examen porque estos son compuestos orgánicos. ¿Ya? Bien, entonces eso respondiendo a esa pregunta. Listo, de nada. Y si me dan una base y cabe, ¿también se puede usar la fórmula? Sí, también se puede usar la fórmula, pero ya no sería que hallo directamente el valor del pH, sino que eso era lo que les mencionaba al inicio. Digamos que yo tenía la base débil y demás. Ahí es que determino el pOH, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ya no voy a relacionar pKa, sino pKb. Y aquí va a cambiar un poquito. Más el logaritmo, ya no voy a tener base conjugada, sino que voy a tener el ácido conjugado. Ácido conjugado, la concentración, recuerda, dividido para la concentración de su base. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, ténganlas ahí presentes. Pero en sí es lo mismo, ya después reemplazar. Y si al final, digamos que el problema no le pide hallar el pOH, sino que el valor del pH, entonces como usted ya tiene pOH, recuerde la relación entre las dos, que la suma del pH más el pOH es igual a 14. Entonces ahí usted despeja y obtiene el valor del pH. ¿Ok? Entonces esta también la puede emplear. La otra pregunta es, para usar esa fórmula, para hallar el pH, la concentración del ácido y base conjugada deben ser mayor a 0,1 o solo el ácido debe ser mayor a 0,1. Todas las especies deben ser mayores o iguales a 0,1. Ujú. Sí, todas las especies. Ok, ¿alguna otra pregunta? Déjame ver si no se me escapó nada. Bien. Si no tienen ninguna otra pregunta o si es que la están escribiendo, ahí me la ponen en el chat. Déjenme ver. Por ahí se usa logaritmo. Sí, en las dos se usa logaritmo. Aquí está. Logaritmo en base 10. Aquí está. Logaritmo. Seguimos aquí. Acá también. Logaritmo. Y si es que el problema no me da ese valor de pKb o pKa, también lo hallo con el logaritmo. Porque ahí se usa logaritmo. O sea, ¿en cuál? Aquí en el pKa. Porque el problema no me lo daba. Me daba el dato de la constante de acidez. Y recuerden que el pKa, o ya sea el pKb, es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez. pKb sería menos logaritmo de la constante de basicidad. Y si me da un pH de 6,69, ¿aún sigue siendo ácido o redondeamos el valor a 7 y se hace neutro? Por lo general es que redondeen los valores de pH, por lo general. O sea, si es que, digamos, ya lo vemos en parte del laboratorio. Si es que estamos usando una tirilla de pH, eso va a ser un valor, o sea, un valor de redondeado. Pero si estamos utilizando un pHímetro, ¿verdad? Ahí sí les va a dar un valor en decimales. Yo lo consideraría, o sea, que igual lo trabajen como decimal. Pero, bueno, no, ya, sí, redondea, no pasa nada. Acierto. Sí, porque ya está próximo a ser neutro. Ok, entonces ninguna otra pregunta. Si no, me avisen, déjenme ver si hay otro. Vamos a hacer este primero. Y ahí vamos a hacer otro que me pasaron. Este aquí también. Bien. Vamos a hacer este de aquí, que se parece a uno de la tarea que les dejé, que prometí que les iba a explicar esta parte, pero igual está relacionado con lo que acabamos de ver ahora. Denme un ratito, si quieren vayan leyéndolo, formando las reacciones y de ahí lo resolvemos.
Bien, vamos a ver lo que nos dice el ejercicio. Les pide calcular la concentración de iones hidrógeno, la concentración de ese ion que aquí creo que es el ion acetato, tienen otro compuesto orgánico, bueno, otro ion, en una disolución que es 0,02 molar en el ácido, este ácido acético creo que es, no se ve bien, y 0,01 molar del otro compuesto. Está aquí medio cortado, pero es lo mismo que está acá, solo que con un hidrógeno adelante. Tenemos los valores de la constante de acidez para cada uno de los ácidos, 1,8 por 10 a la menos 3 y 6,5 por 10 a la menos 3 respectivamente. A ver, estoy leyendo la pregunta, resolvía con la ecuación de Henderson, pero una de las concentraciones de valor 0,05, entonces ahorita lo hice con la tabla y se me dio lo mismo. Sí, o sea, es que no está mal aplicarlo, sí se puede aplicar la ecuación de Henderson, aún así las concentraciones sean menores a este valor, pero, o sea, como les digo, el valor sí va a dar igual o semejante, pero no es lo correcto, o sea, tendría que ser una concentración mayor o igual a 0,1 molar. Entonces, bueno, lo pueden poner con tabla ICE o con la otro y ahí ya. Y- o con la ecuación de Henderson, lo voy a solamente para comparar, ¿no? Ya. Bien, entonces vamos a ver este ejercicio aquí. Voy a separar aquí la pantalla. Esta hoja en dos. Bien, pasa que este problema tenemos dos compuestos que al parecer no son parecidos porque son diferentes ácidos y son ácidos débiles los dos. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro primer ácido, lo voy a poner por acá, 2, H3O2. Ya. Aquí esto está en estado acuoso y esto se disocia en la parte negativa, ¿verdad? Que sería el ion que vemos por aquí. Y tenemos el hidrógeno. Primero voy a hacer con respecto a esta reacción, ¿ok? Listo, entonces vamos aquí en inicio, cambio de equilibrio. ¿Qué dato tenemos del ácido? Tenemos su concentración inicial, 0,0200 molar. La concentración de los otros iones no tenemos, así que sería 0 y 0, menos X y Y. Parece un problema común de los que ya hemos estado resolviendo en ayudantías pasadas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tendríamos la tabla ICE con los compuestos que hemos utilizado. ¿Ya? Ahora, lo siguiente, como nos pide concentración de este ion, entonces tenemos que determinarlo a partir de la constante de acidez, ¿verdad? Aquí está el valor de la constante, es 1,8 por 10 a la menos 3 para el primer ácido, ¿ya? Entonces vamos aquí a reemplazar. 1,8 por 10 a la menos 3 sería igual a x al cuadrado dividido para 0,0200 menos x. Entonces aquí dividimos, ¿verdad? Y hallamos lo que es el valor de x. Ya saben, aquí ustedes pueden despreciar, ya sea la que está aquí en el denominador tendiendo a cero, pero si es que hacen eso, recuerden que tienen que hallar porcentaje de ionización. O aplicando lo que es la ecuación, la cuadrática, ¿no? La fórmula general. Vamos a resolver eso.
Ok, entonces a mí me dieron estos valores 5,17 por 10 a la menos 3 y el otro menos 6,97 por 10 a la menos 3. Entonces sería el primer valor, ¿no? Listo. Entonces con eso tendríamos la concentración aquí no puso el menos, de este ion, ¿verdad? Hola. Pero también nos pide la concentración de lo que es el ion hidrógeno. Aún no la voy a determinar porque ese ion hidrógeno también participa en la otra reacción, ¿ya? Y entonces aquí también se ve aplicada esa parte del ion común, pero ¿por qué? O sea, a veces hay que leer bien el problema, porque dice que tenemos esta disolución que es que tenía esta concentración de este ácido y tenía la otra concentración de otro ácido. O sea, estamos utilizando las dos soluciones, o sea, los dos compuestos para formar una sola solución. ¿Ya? Entonces tenemos aquí HC7, creo que esto es un 3 o un 5, no es un 5. O 2, ya, ese está en estado acuoso, lechita, C7, H5O2 menos en estado acuoso, más el hidro. Ya, entonces aquí lo mismo, hacemos nuestra tabla ICE, ¿verdad? Y aquí el único cambio, ¿verdad? Que vamos a observar, o sea, con respecto a la otra reacción, es que la concentración inicial para el hidrógeno va a ser aquella que determinamos aquí, este 5,17 por 10 a la menos 3. Porque recuerden que esta solución se formó a partir de este ácido también, ¿ok? Entonces, esto sería 0,0100, acá sería 0, y acá 5,17 por 10 a la menos 3. De este ion no teníamos nada. Entonces aquí sería menos x, x y x. 0,0100 menos x es el 5,17 por 10 a la menos 3 más x. ¿Cuál es la constante de acidez para ese ácido? Esta que está acá, el 6,5 por 10 a la menos 3. Entonces, igual tengan cuidado con el problema, ¿ya? Tienen que leer bien de qué está, a partir de qué sustancias se está formando. 5,17 por 10 a la menos 3 más x, y esto dividido para 0,0100 menos x. ¿Ya? Listo. Entonces aquí, como en los problemas pasados, pueden despreciar lo que es esos valores de x que se están sumando y restando, tendiéndolos a cero. ¿Ya? Y así hallar su nuevo valor de x. Uy, perdón, se me fue. Ahí sí.
Ok, y aquí nos da un valor de 0.013, vamos a poner, ya, molar. Ya, y con eso entonces ustedes determinan, bueno, ahí ya sería escribir las respuestas. Lo único que voy a poner aquí para la concentración del ion hidrógeno, ¿ya? Es lo siguiente. Recuerden que ya esta era su última disociación, así que sería el 5.17 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sumarle el valor de X que acabamos de hallar, 0.03. ¿Ya? Esa sería la única diferencia porque de ahí con los otros iones, ustedes ya tienen su concentración, ¿ya? Tienen la concentración del que está aquí y del que está acá, ¿ya? Entonces, esa sería para este problema. ¿Ya? Entonces, igual tienen que leer bien aquello que les indique. Vamos a hacer uno más, vamos a hacer el de aquí que se me pidieron, y de ahí lo demás podemos verla en la ayudantía del día miércoles para que sea también de repaso para su lección, ¿ya? Ya que es la última igual. Entonces, este problema les indica cuál es el pH de la solución cuando 25 mililitros del hidróxido de potasio 0.10 molar se le agregan las siguientes cantidades de ácido nítrico 0.10 molar, ¿ya? Entonces hay dos casos. Cuando agregamos 24.9 mililitros del ácido nítrico y cuando agregamos 25.1 mililitros de ácido nítrico. Bien, entonces, para poder resolver ese problema, ya vamos a ver los datos que nosotros tenemos. Aquí. Ya. Entonces, lo primero que debemos saber es que si nosotros contamos con más, ya sea concentración o si es que tenemos más moles del ácido nítrico o el hidróxido de potasio en solución. Hay que ver qué queda más, si hay un exceso de ácido o si es que hay un exceso de la base. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, ¿ya? Entonces, partiendo del volumen que nos está dando el problema. Entonces, vamos a hacer una relación de los 0.025 litros, ¿verdad? 0.025 litros de ese hidróxido de potasio. Vamos a ver, bueno, eso es en solución. ¿Qué dato tenemos aquí? Tenemos la concentración. Tenemos 0.1 moles del hidróxido de potasio en un litro de solución. Esto es lo mismo que tener la molaridad de 0.10 molar. Entonces, litros con litros se van. Y aquí vamos a darnos cuenta, como les decía, solamente indicar qué tenemos más, si es hidróxido, perdón, si es que es base o si es que es ácido, ¿ya? Entonces vamos a llevarla a moles. Entonces recuerde aquí que la relación es 1 a 1, porque recuerde que la base, perdón, sí, en este caso esa base se disocia en la parte positiva y en la parte negativa. La relación molar es 1 a 1, una mol y acá tenemos una mol. Entonces por esta geometría, una mol del hidróxido de potasio tiene una mol del ion oxidril, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos que multiplicar 0.025 por 0.1, que eso es 2.5 por 10 a la menos 3. Y estas son moles de hidróxido, ¿ya? Lo siguiente es que ahora vamos a ver, ¿verdad? Vamos a realizar la comparación con el ácido, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuánto es su volumen? El volumen es 24.9 mililitros. Entonces sería 0.0249 litros. Y hacemos lo mismo. ¿Cuál es la
concentración del ácido nítrico es 0.1 molar también. Entonces lo podemos reescribir como 0.10 moles del ácido nítrico en un litro de solución. Aquí también, ¿cuál es la relación? La relación es 1 a 1, ¿verdad? Ácido nítrico, tenemos hidrógeno, más el ion nitrato. Entonces ahí usted ve, la relación es 1 a 1. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a determinar, por estequiometría, 1 mol del ácido nítrico contiene 1 mol del ion hidrógeno. ¿Ya? Aquí moles con moles se iban, que no simplifiqué. Y listo, tocaría multiplicar el 0.0249 por 0.10. Es parecido al de arriba, solamente que es 2.49 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. ¿Ya? Listo, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Como les mencionaba, lo que debemos hacer aquí es verificar si es que tenemos más moles de hidróxido o si es que tenemos más moles de hidrógeno, ¿ya? De hidrógeno. Porque en este caso nosotros tenemos una base, la base que es fuerte y también lo que es la base, perdón, ácido fuerte y la base fuerte. Bien, entonces no podemos hacer tabla ICE por ningún lado. Y hallar el pH de la solución tratando con esos dos que son fuertes. ¿Ya? Entonces lo que deben hacer es verificar qué es lo que tienen en exceso, si es más ácido o si es que es más base. Y aquí nos podemos dar cuenta que ligeramente lo que tenemos más, ¿no? En un poquito más de exceso es de base, porque tenemos 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces, podemos restar esos dos valores, ¿verdad? Y nos va a dar 2.5 por 10 a la menos 3 menos 2.49 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso es, eh, vamos a ponerlo en la calculadora. Eso nos da un valor de 1 por 10 a la menos 5, ¿ya? Entonces tenemos 1 por 10 a la menos 5 moles del hidróxido, ¿ya? Porque recuerden que bueno, aquí les voy a poner, se encontraba en exceso. Fue un poquito más de lo que tenemos abajo, ¿ya? Entonces, con eso, lo que vamos a hacer, como tenemos ahí moles, sería hallar la concentración de hidróxido, ¿ya? ¿Cómo hallamos entonces la concentración de hidróxido? Sería a partir de las moles, 1 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido, dividirlo para el volumen de la solución. ¿Cuál es el volumen de la solución? La solución está formada tanto por esa base fuerte como el ácido fuerte. Así que deberíamos sumar esos dos valores. 0.025 más 0.0249. Y eso está en litros. Y así hallamos la concentración de hidróxido. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. Esto da un valor de 2 por 10 a la menos 4 molar. Ok, entonces como tienen esa concentración de hidróxido, ¿verdad? Lo siguiente sería poder calcular el pH menos logaritmo de esa concentración. Bien, entonces aquí hallarían su valor del pH que les da 3.7. Pero el problema les pedía pH, así que luego sería restar el valor de 14. Ya, y ahí obtienen su valor de pH que es 10.3. Y tiene sentido que sea un valor alto de pH porque recuerden que ustedes tenían un exceso de base, ¿ya? Entonces por eso es que el valor es elevado, ¿ya? Y se hace lo mismo con el literal B.
Solamente, ¿en qué va a cambiar? Bueno, esta primera parte queda igual porque siguen teniendo esa misma concentración de esa base fuerte, solo que ahora el volumen está aumentando del ácido, es 25,1. Entonces, con eso que el volumen del ácido aumenta, ya no van a tener un exceso de base, sino que van a tener un exceso de ácido. ¿Ya? Entonces aquí va a cambiar el resultado y ya directamente, como tienen exceso de ácido, sacan el valor del pH. Y eso es todo. ¿Ok? El volumen A también cambia porque recuerden que ahora tienen este 25,1. Entonces sería sumar ese con los 0,025 litros y ya. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con este ejercicio que les podrían estar tomando. Ahí para que ustedes intenten el literal B, ¿ya? Porque es un ejercicio interesante. Déjenme volver por aquí. Entonces, me avisen si tienen alguna pregunta antes de culminar. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien.